Hola amigos de Café Oración, muchas gracias por estar nuevamente en su programa Dedito, que significa devocional diario para todos. Dedito. La idea es que cada uno de nosotros tenga la lectura de la Biblia por lo menos una vez al año. Estamos siguiendo una guía que nos encontramos por allá en la Biblia de papel de la Biblia de las Américas desde el año 2008, donde uno avanza con 2, 3 capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, muy despacito, despacito, con 20 minuticos diarios, asegura uno la lectura de la Biblia por lo menos una vez al año. Y es bueno porque, como decía el apóstol Pablo, ¿tiene una palabra? ¿Quién tiene un salmo? ¿Quién tiene palabra profética? ¿Quién tiene algo? Pues entonces es bueno en esas reuniones, por lo menos de liderazgo o en familia, que cada quien diga qué le está hablando Dios a través de la palabra. O si tiene un don profético, qué le está hablando a Dios a través de un sueño, de una visión, etcétera, etcétera. Tantas expresiones proféticas y manifestaciones de Dios. Entonces, eh, el día de hoy corresponde, hoy es 1 de diciembre, estamos empezando el sexto mes de este programa de Edito. Ya llevamos más de 150 programas grabados. En este programa de Edito ha sido una gran bendición. Hemos estado con más de 60 personas de 12 naciones. El día de hoy tenemos con nosotros a la pastora Silvia Ramírez desde Cali, Colombia. Pastora, bienvenida nuevamente a Dedito. Bueno, bendiciones hermanos, Dios le bendiga a usted y a todos los que nos están escuchando en este día. Pastora, este programa pues sigue creciendo, es arduo trabajo, todos los días, las grabaciones, cuando estamos hablando ahorita fuera de cámara de que estaba lloviendo en Cali, Colombia, ¿cierto? Estaba lloviendo. Sí, señor, hay un invierno bastante fuerte, pastor. Estamos orando al Señor porque es que casi todo el año ha sido de invierno en Colombia y realmente hay mucha tragedia, sobre todo en los barrios pobres. Han dado la noticia que hay más de 100 muertos debido a las inundaciones. Entonces todo esto pues siempre afecta un poquito el sentimiento porque uno piensa en la gente necesitada. Claro, claro, claro que sí. Claro, a mí también este año ha sido lluvioso aquí en la ciudad donde estamos y estamos en una zona fuera de la ciudad donde hay muchos árboles y cuando llueve, por ser una ciudad plana a nivel del mar, pues estamos hablando de 8 o 10 metros sobre el nivel del mar, una ciudad que está muy cerca del mar. Entonces, las comunicaciones a veces se ponen mal cuando llueve, entonces a veces no tenemos el mejor internet, se pone lento, o hay programas que los hemos grabado y los hemos perdido, los hemos tenido que volver a grabar, hemos tenido que grabar a medianoche, en la madrugada. Eso ha sido un trabajo muy arduo para poder haber cumplido con estos 5 meses que llevamos. Estamos hoy iniciando 1 de diciembre con el sexto mes. Gloria a Dios, ha sido mucha bendición. La pastora Silvia nos está colaborando cada 2 semanas. Pastora, pues muchas gracias. Usted tiene mucho que compartir desde su experiencia, desde su testimonio. Bueno, gracias por ser nuestra conversadora. Le llamamos conversatorio de Edito. Este no es un programa teológico ni académico, ni es un programa para pelear por algunas tesis teológicas, sino nos estamos exponiendo a la luz, a que la luz de Cristo, a través de su palabra, de que el agua nos limpie, etcétera, etcétera. Nos estamos exponiendo a la palabra de una manera honesta, sincera, reconociendo que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo cada día y de que necesitamos nutrirnos del alimento espiritual. Entonces, Pastora Silvia, muchas gracias por acompañarnos cada 2 semanas. Hermano, no, es un gozo para mí porque realmente, como dice usted, no es una cuestión teológica ni de religiones, sino lo que hemos sentido en cada uno de nuestros corazones, la experiencia, el testimonio que podemos dar de lo que es la vida cristiana de cada uno. Yo, por ejemplo, le digo, nunca me he arrepentido de haber llegado a los pies de Jesucristo.
creo que una ocasión le dije a usted, de que lo que me arrepiento fue de no haberlo conocido desde niña, porque yo lo conocía siendo una señorita, pero o lo acepté siendo una señorita, porque anteriormente a uno no le enseñaban que uno necesitaba tener ese pacto de vida eterna con Jesús, pedirle perdón de sus pecados y hacerse su hijo, ¿no? Entonces, claro, yo diría por parte de mi abuelo la enseñanza de la palabra, pero hasta ahí llegué. Pero realmente, hermano, es muy bueno porque así hay personas que no quieren ir a una congregación o que no pueden hacerlo, pero están escuchando el mensaje y pueden llegar a conocer la obra que Cristo hizo a través de la cruz para darnos salvación a nosotros y que no es sino decirle, sí, Señor, te recibo, perdóname mis pecados, ya tu hijo o tu hija. Y no es más, eso no tiene ni causa dolor físico, dolor espiritual, tal vez porque nos damos cuenta de cuán malos somos, hermano. Es que el ser humano es malo, pero Dios en su infinito amor nos ha dado la forma de cambiar ese corazón de piedra, como tenía el pueblo de Israel, para un corazón de carne y buscar de él cada día más y más. Así es. Por la misericordia de Dios, hoy no estamos involucrados en asuntos de maldades, de perversidades. No estamos diciendo que estamos limpios, estamos diciendo que deliberadamente no pecamos. Es decir, es es decir, es esto, como cuando uno va caminando por un barrial, ¿no? Pues uno se moja del barro, pero no porque uno esté buscando pecar, sino porque, en fin, la tentación, la concupiscencia, maldiciones que pueden haber, cosas de esas que lo pueden, un carácter no entregado a Dios o no transformado, puede hacer que a veces respondamos mal, seamos groseros, altaneros, pero bueno, rápidamente reconocernos que necesitamos ser limpiados de amarguras, de resentimientos, de dolores, porque la gente nos maltrata, uno prestando servicio y a veces no es bien recompensado por la gente lo maltrata, entonces uno se lastima, uno se hiere. Aún la gente más cercana a nosotros nos hiere, entonces un familiar, un amigo, lo necesitamos y nos hiere, entonces necesitamos volver otra vez al taller del maestro, como dice la canción, necesitamos volver al taller del maestro a decir, Señor, límpiame, porque si no, entonces mi corazón se endurece, sí, nos llenamos de negativismo, cosas así, entonces damos lugar a que las tinieblas entren a donde ya ha habido luz. Pastora, así es, hermano. Sí, diga, hermano. Hoy nos toca Ezequiel 40, 41 y segunda de Pedro capítulo 3. Mi propuesta es, voy a leer 3 versículos empezando el 40 y luego vamos mejor a mostrar un video porque es muy descriptivo. Estos capítulos son muy descriptivos. Entonces, si los leemos, es muy difícil de seguirle el hilo al tema. Es mejor ver el videíto. Respetamos los derechos reservados de los autores de ese video. www.bibliaprince.com. Me doy cuenta que muchos ministerios han copiado ese video. Bueno, nosotros no somos los autores del video. Respetamos, no son nuestros derechos. Vayan a www.bibliaprince.com. Ellos tienen los derechos reservados, pero con el perdón de ellos lo tomamos, pero no para asuntos de comercialización, sino simplemente por asuntos meramente educativos, pedagógicos, ¿sí? Entonces, voy a leer 3 versículos, empezando el 40. Ezequiel 40 dice, en el año 25º de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, 14 años después de que la ciudad había sido conquistada, hablando de Jerusalén, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. La mano. Ya habíamos dicho que la mano, algunos dicen que es el mismo Jesucristo, es el mismo Melquisedec, es el ángel de Jehová. Bueno, la mano, aquí mi Biblia textual dice la mano de Jehová y me llevó. Él me llevó en visiones divinas, visiones divinas. Como usted estar en una película y meterse dentro de la película. Ajá. Una película en 3D y usted termina metida en la película. A la tierra de Israel. Y me puso sobre un monte muy alto. Es un lugar celestial, no habla el nombre del monte, sobre lo cual había como el armazón de una ciudad hacia la parte del sur. Versículo 3. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era el de bronce.
es un personaje especial, o es el ángel de Jehová, o es Melquisedec, o es el mismo Señor Jesucristo. Tranquilos, no vamos a discutir teología. El Señor nos irá revelando con el tiempo a cada uno de quién habla. Por ahora es un varón cuyo aspecto era el del bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano. Como quien dice, un topógrafo. Ajá, Un sí, señor. topógrafo. Era un topógrafo. ¿Sí? Estaba de pie junto a la puerta. Entonces ese topógrafo que sabe de ingeniería, de arquitectura, va a ser como el guía, le va a mostrar al profeta Ezequiel, en esa visión, le va a mostrar ese templo. Ahora, ese templo no es no es el tabernáculo de Moisés. Ese templo no es el tabernáculo de Salomón. Ese templo no fue el que reconstruyó Esdras y luego cuando Esdras y Nehemías volvieron de Babilonia, no es ese, no es el de Herodes. ¿Cuál es ese templo? Si estamos en el nuevo pacto donde ya no se necesita sacrificio de animales, algunos dicen que eso va a ser en el milenio. Yo personalmente, para no entrar en ese tema teológico del milenio y todas estas cosas teológicas, yo pienso que es un lugar celestial donde ese templo está y cumplió una misión especial o la cumplirá. No estoy afanado si falta por cumplirse algo o no. En su tiempo, Dios va colocando como los rompecabezas. Ahora yo tuve el privilegio de hacer parte de una escuela de adoración con William Charr y Luz Helena, su esposa, en Bogotá, maestros y profetas. Tuve el privilegio de estar en la escuela de adoración con Walter Dumiac de Comunidad de Fe en Bogotá. Y con ellos estudiamos, dentro de la escuela de adoración, estudiamos el tabernáculo de Moisés, estudiamos el templo de Salomón, estudiamos el templo de Ezequiel, porque hay muchos aspectos que tienen que ver con la adoración, los elementos, los detalles, las medidas, el orden de las tribus, las puertas, el oriente, el occidente, la disposición de los utensilios, las vestiduras sacerdotales, las piedras del sacerdote. Bueno, todo eso tiene un significado. De estudiar también el tabernáculo que aparece en Hebreos, porque es un tabernáculo diferente al que vio Moisés, el que está en Hebreos. Entonces, yo, William Neira, les digo, desde mi punto de vista, no me interesa una contienda teológica, defender una posición que mi denominación, que mi iglesia dice, no, yo simplemente, el Señor algo nos enseñará, no lo tomamos tampoco a la ligera, hay elementos bonitos que luego al final vamos a comentar, pero vamos a mostrarles un videíto que va a ser muy instructivo. Ese videíto, www.bibliaprince.com, que tiene los derechos de este video, lo tiene en inglés, en música, pero hay personas que le han puesto inteligencia artificial y voz a la Biblia Reina Valera 1960 y entonces lo lee el computador en Reina Valera 1960 mientras el video se va desplegando. Entonces, vamos a hacer eso en esta primera parte. El video es corto, pero nos va a servir mucho. Entonces, pastora, si le parece, vemos el video, luego lo comentamos y después nos vamos a compartir el pasaje que nos tocó en 2 de Pedro capítulo 3. ¿Le parece? Listo, hermano William. Bueno, vamos entonces a... Capítulo 40. Pipe. El año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. De lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta
de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida. También de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta. Y midió los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal, todo en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores. Y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y así al oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio.
Y adentro ganchos de un palmo menor dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, y era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico 5 codos de un lado y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta era 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Capítulo 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos, y la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo. Y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos. Y el templo de dentro y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. Y en las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales.
codos. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio, hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos. Frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente de las otras en 3 pisos. Y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las del medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por tanto eran más estrechas que las de abajo y las del medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos. Y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio, hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras. Y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho eran lo mismo, y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas. Y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Capítulo 43. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor. La base de un codo,
y de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base, sobre el suelo, hasta el lugar de abajo, 2 codos, y la anchura de un codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos, y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus alas estaban a oriente. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Enero de 2022. Sam Bankman-Fried, un joven de pelo largo, pálido y deshilachado, aparece en el canal de YouTube. Pastora, ¿cómo le pareció el video? Hermano, impactante. Le digo que primera vez que en tantos años que llevo yo de la vida cristiana, que veo una descripción tan perfecta de lo que es el templo de Dios. Esa visión de Ezequiel. Por razón, dicen que esto no es para estos tiempos, hermano, ni para los pasados, porque estaría establecido en la palabra. Y como dice usted, los comentarios de que esto puede ser para el tiempo milenario, pues de pronto para ti, ¿no? Si no, esto es más celestial que del mundo. Sí. Una belleza. Hay cosas que podemos rescatar aquí. Por ejemplo, que este tipo de estudios es muy bueno cuando en las iglesias que se abren al Espíritu Santo, a lo profético, porque es que lo profético es abrirse al Espíritu Santo. Eso es lo profético, o sea, todos somos proféticos. ¿Por qué? Porque nos abrimos al Espíritu Santo. Que unos tengan don de fe, que otros sean profetas, eso ya es otro tema. Pero es muy bueno en las escuelas de intercesión, de adoración, estudiar, como el privilegio que tuve yo de estudiar el tabernáculo de Moisés, de estudiar el templo de Salomón, el templo de Ezequiel, el templo de Herodes, el tabernáculo de Hebreos, y ver las diferencias, ver sus aplicaciones, temas complementarios, las vestiduras sacerdotales, los ritos, las celebraciones, el porqué. En el antiguo pacto pues eran sombra profética de lo que venía. En el nuevo pacto pues es una realidad. Entonces es interesante esto que pudimos ver. En 18 minutos vimos como 4 capítulos. Ahí no es una predicación, ni es, simplemente está leyendo Reina Valera 1960, está leyendo y nos lo está mostrando. Así que si usted quiere volver a ver el video 20 veces, puede ver el video 20 veces. Está leyendo en Reina Valera 1960, está leyendo el 40, el 41,
No quise cortar, hoy nos tocaba solamente el 40 y 41, pero también está el 42, el 43. No quise cortarlo porque se perdía el video. Entonces, era mejor verlo completo. Pues, era mejor verlo completo. Aquí hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, dos tipos de sacerdocio. Los que ministran a Dios y los que ministran al pueblo. Qué interesante. El sacerdocio que ministraba a Dios era el sacerdocio de Sadoc. Sadoc es un personaje, Sadoc significa justo, recto. Sadoc era un sumo sacerdote en el tiempo de David, ¿sí? Era descendiente de Eleazar, uno de los hijos de Aarón. Ahí está en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 6.3, primer libro de Crónicas 6.50. En segundo libro de Samuel 8.17 aparece como sacerdote de la corte de David. Eso está también en segunda de Samuel 15.24. Él era un profeta, vidente. Está en segundo de Samuel 15.27. Es interesante ver que hay un distingo de dos sacerdocios, los que le ministran a Dios y los que le ministran al pueblo. Interesantísimo, interesantísimo. Ese distingo que se hace. Muy bueno. Le damos gracias a los dueños de ese video, que es la página web www.bibliaprints.com. Ellos son los dueños del video, no somos nosotros. Veo que mucha gente lo ha copiado y no le da el agradecimiento. Nosotros no estamos aquí comercializándonos ni vendiéndolo, lo hacemos con fines pedagógicos, básicamente. Me gusta que esté en lenguaje de Reina Valera, porque las versiones actuales quieren decir como si uno fuera constructor o topógrafo, metros con milímetros. No, porque lo profético tiene, un codo son 51.8, pero ya sabemos que es medio metro, 2 codos son 1 metro. Entonces, en lo profético, los números son importantes. Que 2 codos, que 5 codos, que 10 codos, pues ya sabe que un codo es medio metro, aproximadamente, para que usted se ubique. Cuando uno trabaja en topografía, en ingeniería, en arquitectura, uno camina y patrona el paso largo a 1 metro, para que cuando uno está midiendo un lote de terreno donde no hay instrumentos topográficos, uno camina, entonces uno dice, no, este lote tiene 17 por 28. ¿Pues cómo lo hizo? La gente no lo sabe. El que tiene patronado el paso a metro o a 90 centímetros, que hay personas muy bajitas que no pueden patronar a metro porque se tendrían que despernancar, pero la mayoría de la gente que tiene estatura normal, lo patronamos a 1 metro. Entonces uno de cualquier lote uno dice, mide 15 por 20, por 30. Entonces, eso. 1 codo. ¿Por qué? Porque es importante los números, son importantes los colores, es importante el oriente, el occidente, el norte, es importante esto. Yo lo leí y yo decía, Dios mío, ¿esto cómo lo vamos a...? Y lo leí en varias versiones, dije, no, esto está muy complicado hablarlo porque ¿qué vamos a poder esos detalles? Busqué planos. Y a la final Dios tuvo misericordia de mí y encontré este video, o estos videos, encontré varios, transmitimos el mejor. Y bueno, ahí les queda a todos mis amigos de Café de Oración para que lo puedan degustar. Ahí en la descripción del video vamos a colocar los agradecimientos a la página donde lo sacamos, www.bibliaprints.com, agradeciéndoles a ellos, agradeciéndoles que hicieron ese trabajo para que nosotros pudiéramos verlo. Y entender que, pues yo no estoy preocupado que si algún día ese templo se va a restaurar en el milenio o los judíos del judaísmo peleando contra los musulmanes en Jerusalén van a poner ese templo a la brava. La verdad a mí no me preocupa ninguna de las dos cosas. Lo que sí me gusta es la importancia de lo profético, la importancia de escribir, de grabar. Yo tuve el privilegio, Pastora Silvia, de estar en una congregación donde había un ambiente profético muy bonito. Pastor William Charry, Pastora Lucelena en Bogotá. Se invitaban profetas maduros a la congregación para enseñarle a la congregación. Entonces, todo se grababa con cámaras de video
y luego se sacaba en computador lo que la palabra para cada uno, y luego los profetas profetizaban, pero los profetas maduros corregían a los profetas nuevos, a los que apenas están empezando a desarrollar su don profético. Entonces, la persona nueva en el ejercicio del don se deja corregir por los mayores. Los mayores obligan a que los menores sepan lo que significan los colores, lo que significan los números, los obligan a leer la Biblia, porque hablar de lo profético sin haber leído la Biblia, sin tener... Entonces cualquier persona o cualquier congregación en cualquier parte del mundo puede seguir el modelo de Antioquía de Siria, el modelo de Hechos 13, Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Habían maestros y profetas. ¿Qué se necesita para una reforma? Maestros y profetas. Alguien va a decir, los pastores, espérese, primero los maestros y profetas. Cuando uno estudia la historia de los reyes reformadores, ejemplo Josías, ejemplo Ezequías, fueron reyes que lo que hicieron fue encontrar los rollos, leer los rollos, volver a celebrar las fiestas, quitar los lugares altos, hacer temas de arrepentimiento, poner el sacerdocio en orden, es decir, poner todo en orden. Entonces, una manera de empezar una congregación profética, apostólica al día de hoy es que se levanten, que todo el mundo estudiando la Biblia, van apareciendo los maestros, van apareciendo los dones proféticos. Se necesita pedir a veces ayuda, de que algunos profetas maduros ayuden. Con el tiempo pasa lo que pasa con Pablo y Bernabé. Viene la explosión, mandan los misioneros apostólicos, los misioneros colaboradores, y aparecen luego los ancianos, que son los que ya quedan a cargo de las iglesias, que son, digamos, como la figura pastoral. Entonces, pero la figura pastoral viene de último, no como ahora que se empieza con pastores. Entonces, hacemos como las cosas como al revés de como nos lo enseñó la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, entonces se trata como de un modelo bonito, es el modelo de Antioquía de Siria, de Hechos 13. Aquí estamos promoviendo que las personas lean la Biblia, que lean la Biblia, que lean la Biblia. Se puede reunir cada semana los líderes. Bueno, Pastora Silvia, ¿usted qué trae? No, yo traigo un salmo, no, yo traigo profecía, no, el Señor me mostró una visión, el Señor me mostró esto. Y las autoridades, las autoridades espirituales corrigen. No, Pastora Silvia, eso no tiene que ver con esto, el color este significa tal cosa, el número. Empiezan a encontrar pasajes de la Biblia. Claro, como lo que se habla en Joel, ¿no? De que los jóvenes y los ancianos, es una explosión del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, qué bonito cuando hay como cuando no hay temor a perder el control, ¿no? A veces las iglesias tienen mucho temor a perder el control y que el Espíritu Santo se manifieste y se mueva como se quiere mover. A veces se quiere marcar el mover del Espíritu Santo en 45 minutos, en 1 hora, en 2 horas. El Espíritu Santo, si él amerita que una reunión sea de 4 horas, ¿cuál es el problema cuál es el afán de irse uno para la casa a ver televisión o a almorzar o a comer cuando el Espíritu Santo quiere traer algo? Entonces, a veces estamos muy acartonados y a veces contristamos al Espíritu Santo y nos vamos llenando de legalismo, de religión, de tradiciones. Yo no estoy hablando del desorden, de no planear. Lo que estoy diciendo es que cuando el Espíritu quiere mostrar algo hay que dejarlo fluir, pero para eso se necesita gente entrenada, ¿no? Gente entrenada para que el Espíritu Santo fluya y gente madura para corregir a los que están empezando a desarrollar sus dones, porque al principio las personas se equivocan, entonces hay que tenerles paciencia, no hay que lastimarlos porque se les lastima el don, entonces ya no lo quieren ejercer. Es como cortarle las alas a un águila, cortarle las alas y no, espere, hay que corregirlo, pulirlo, etcétera, etcétera. Entonces, muy bonito todo esto, pastora, ¿no le parece? Hermano, le digo que ha sido una experiencia muy bella para mí porque no había apreciado un caso así como lo que hemos visto esta noche, a pesar de tener tantos años en la vida cristiana, como le digo. Pero realmente, en cuanto a la profecía, en cuanto
a la manifestación de los dones, pues, de los dones, perdón. Yo doy gracias a Dios porque Jorge fue un hombre muy prudente, muy temeroso del Señor, y él me enseñó a mí muchas cosas, porque es que una vez en la emoción se desborda, hermano, y otras veces le entra la duda. Entonces uno tiene que tener una mente, digámoslo así, fría espiritualmente para poder discernir qué es de Dios, es emocional, porque es que hay muchos movimientos que son emocionales, pastor. No siempre es mover del Espíritu Santo. Hay movimientos satánicos dentro de la misma iglesia, porque hay gente que está endemoniada y empiezan a brincar o a echar espuma por la boca y le dicen, ay, recibió el Espíritu Santo. Y o sea, ¿cómo que el Espíritu Santo lo va a poner a botar espuma por la boca? Ni riesgo. Sí, que lo tumba a uno, sí, pero que sea el Espíritu Santo, no el empujoncito desde que está ministrando todo emocionado y que lo quiere tirar a uno al suelo. No, hermano, yo todo eso lo experimenté en el tiempo que trabajamos en el ministerio. Entonces, y mi esposo siempre me decía, si hay una profecía, juzga la profecía a la luz de la palabra. Si siente bendición, si su espíritu se regocija, es porque es de Dios. Si no, quédese quietecita, me decía él. Entonces, hermano, hoy para mí le digo que es me tiene emocionada ver esa forma. Ahora sí, tengo preguntas, sí, y tengo interrogantes de por qué tantas cámaras, por qué tantas puertas, por qué tenía que ser, bueno, la medición, porque usted sabe que Dios es perfecto y Él hace las cosas perfectas. Así lo interpreto yo. Si es su casa de oración, si es su casa donde quiere que le glorifiquen los sacerdotes, porque entiendo que a pesar de ser tan grande, no es para que el pueblo entre. Yo creo que son para los que realmente Dios llama a su servicio para que ministren fuera de allí. Porque si no nos preparan, ¿qué vamos a enseñar al mundo, hermanos? Necesitamos que, como dice usted, los mayores, los líderes, los profetas vengan. No recuerdo si es un pasaje o donde leí yo que dice que los profetas enseñan a los profetas, los apóstoles orientan a los apóstoles, así como el maestro enseña la palabra. Claro. Porque esa es la función del maestro, enseñar la palabra. Pero las profecías, el cargo de apóstol, eso viene directamente de Dios también. Y no todo el mundo sirve para eso, pero que no es que sea uno consciente de que es un llamado que Dios hace para que pueda fluir. Muy bonito, hermano. Ojalá en las iglesias hicieran, me ha dado una idea de a pasarle este video al pastor de la iglesia donde yo asisto. Es un hombre muy abierto a la obra del Espíritu Santo. Y la iglesia, pues hasta el momento le está funcionando bastante, es muy organizada y no hay legalismos. Es que ese es el problema cuando hay tantos legalismos. Entonces, a ver, ¿cómo le parece? Y si él quiere aprender, y porque él usa la profecía en la iglesia, sí, y se han cumplido. Es que esa es la cosa, que muchos profetizan en el nombre de Dios, pero no se ve el resultado. Entonces, hermano, cuando llega el resultado, es que sabemos, es de Dios porque se cumplió. ¿Ve? Así es. Así es, pues muy bonito todos estos temas de... hay un libro muy bonito que se llama, que le recomiendo al auditorio. Voy a buscarlo y lo voy a subir al grupo público en Facebook, porque es un libro que se puede copiar. Se llama algo así, no recuerdo bien el nombre, pero algo así. Voy a parafrasearlo. No todos son profetas, no todos son profetas, pero todos podemos profetizar. Ahora, sí. Ay, pero ¿cómo así que podemos profetizar? No, espera. Todos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos puede hablar a través de visiones, de sueños, de éxtasis en el Espíritu, mil maneras de mostrarnos. Entonces, todos podemos ser proféticos. Es decir, y claro, lo que pasa, pastora, es que cuando lo profético se empieza a mover, no queda mugre debajo del tapete. Con el tiempo se descubren los hermanitos carnales, los hermanitos pecaminosos, las inmundicias dentro, lo profano. Lo profano empieza, acuérdense que el sacerdocio de Sadoc tiene que mostrarle al pueblo lo santo, y el sacerdocio de Sadoc debe enseñarle al pueblo lo santo
y qué es lo profano, lo santo y qué es lo inmundo. Entonces, ahora, de eso se trata. Claro, mucho pastor con problemas de carácter o con vacíos emocionales o con pecados ocultos se oponen al mover profético porque tarde que temprano los van a desenmascarar. Entonces, yo aquí me encontré con una persona en esta ciudad, en una librería, donde la señora de la librería cuando me vio, comenzó a perseguir por toda la librería. ¿Ves? Eso fue hace, se me comenzó a perseguir por la librería de libros cristianos, por llamarle de alguna manera, lo que le llamamos vulgarmente librería cristiana, pero bueno, Sí. que ahí venden libros de la religión evangélica. Entonces, himnarios, coros, llaveros, bueno, panderetas, qué sé yo. Eh, entonces, souvenirs, vasos. Entonces empiezo yo a caminar y ella a perseguirme, a perseguirme, a perseguirme. Pues, me dice, ella vio como una luz cuando me vio. Luego ella con el tiempo me contó, más adelante me salto, cuando conversamos me dice, los pastores de esta ciudad han expulsado a todos los intercesores de sus iglesias. Acá vienen las intercesoras a comprar libros, a buscar libros para poder aprender más de la palabra, dice, pero las han echado de las iglesias y no hay quien las forme, ¿sí? No hay quien las forme. Entonces, tremendo porque a veces pasa eso, ¿no? En esos modelos pastorales tan legalistas, cuando estas hermanitas empiezan a buscar de Dios, el Señor empieza a mostrarles cosas, los pastores no están contentos con que ellas desenmascaren la corrupción, el fraude, el pecado. Entonces, no les gustan, pero yo digo, si alguien está en el ministerio, déjese ayudar, deje que se levanten, hay que hacerlo de manera ordenada, hay que hacerlo con protocolos proféticos, como Ezequiel, tomando detalle, tomando atenta nota, a ver, ¿qué es esto? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Tanto. El ángel iba, el hombre ese de bronce iba midiendo, le iba mostrando y explicando, le iba diciendo cómo era, y eso quedó todo anotado. Imagínense la supermemoria de Ezequiel para luego escribir eso. Tremendo. De Dios, eso es de parte de Dios, hermano. Entonces, estaba para poderlo describir. Entonces, podemos aprender protocolos y muchas cosas. Entonces, bueno, sencillamente abrámonos en orden. En orden, le pido a los líderes, ábranse, no le tengan miedo al Espíritu Santo, mucho mejor que el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no está presente, comienza a meterse la levadura, comienza a meterse legalismo, la religión. Se trata de tener servicios bonitos, pero servicios de celebración bonitos, pero todo es haciendo fuerza, empujando para que la gente llore, para que se caiga, para que grite, o sea, puro esfuerzo en la carne, y si el Espíritu no está presente, eso no pasa nada, la gente sale como llegó, simplemente de pronto lloran porque tienen el alma herida, pero pura alma, ¿no? Su espíritu no pasa nada. Bueno, dejemos ahí y vámonos, pastora, si le parece, al segundo libro de la carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Sí, señor, aquí lo tengo ya. Si quiere, le leo. Sí, por favor, pastora. Dice, el día del Señor vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermano, esto le digo que es una realidad, lo estamos viendo hoy en día. A veces me dicen, bueno, ustedes que predican que el Señor viene, ¿y cuándo va a venir? ¿Y dónde está? Yo no lo veo. Y entonces me viene a memoria el versículo, dice que para Dios un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Le dije, es que tenemos que tener en cuenta que el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Y tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Él sabrá cuándo viene, pero lo importante es que cuando venga, usted sea un hijo de Dios, si no, aquí se va a quedar. O va a ir a los infiernos, porque no hay más. O cielo o infierno. Y es la verdad, hermano. Entonces, me está diciendo, me está contando que usted se ha encontrado con burladores. Sí, sí, no, y le hacen caras de burla a una en ese sentido. ¿Ve? Otros me dicen, bueno, por ahí vi un video que sacaban cuentas y todas cosas. Y yo, no, pues es que eso a cada rato. Yo he escuchado, los testigos de Jehová en un tiempo sacaron y todo el mundo corría a vender sus propiedades, todas sus cosas, que porque el Señor venía, ya ni me acuerdo la fecha que dijeron, y llegó esa fecha y nada. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice que Él va a llegar es como ladrón en la noche. El ladrón no nos va a decir cuándo va a llegar, porque si nos dice, estamos esperándolo con un palo, con un arma, con lo que sea, pero no nos vamos a dejar robar. Entonces, es lo que yo les hablo cuando las personas me dan esa oportunidad. Digo, busque ahora que hay tiempo, porque llegará el momento donde usted va a querer conocer la palabra de Dios y no la va a encontrar. Porque la Biblia dice que también será arrancada, será quitada de nosotros la palabra, y solamente lo que haya en nuestro corazón, en nuestro espíritu y en nuestra mente es lo que va a perdurar. Entonces, hermano, estamos en esos tiempos hoy en día. Sí, hay muchas iglesias con mucha bulla, como dicen por ahí, mucho tilín y nada de paletas. Hacen mucha bulla de una cosa a la otra y sobre todo, yéndose más a lo social que a lo espiritual. Y Dios no quiere eso, porque es que, hermano, si yo crezco en lo espiritual, lo material tiene que venir por A o por B, porque es el resultado de buscar la presencia de Dios. Entonces, si yo me dedico a creerle a Dios por su palabra, pues Él me va a responder en el momento que Él sabe que me debe de responder y que no va a ser de perdición para mí, porque como Él es nuestro papá, usted como papá, si su hijo le dice que le dé plata, que se va a ir a parrandear, digámoslo así, ¿usted se la va a dar? Yo creo que no, porque usted ama a su hijo. Usted le dice, mira, hijo, es que eso no te conviene por esto y esto y esto, y trata de convencerlo de que esa petición no le conviene. Lo mismo sucede con el Señor. Hacemos las peticiones, pero Él sabe qué es lo que nos conviene y cuándo nos lo debe de dar. Entonces solamente ponerle la lista delante y esperar en Él y darle gracias por lo que nos envíe, porque Él es el que sabe qué es lo que necesitamos. Y aquí en esta parte dice, sí, es que todo está reservado. En el diluvio que hubo, agua por todas partes. Los que se burlaron de Noé se ahogaron. Los animales fallecieron todos, es decir, la tierra era solamente una bola de agua. Yo me imagino esos oleajes tan tremendos, hermano, por una parte y por la otra. Y ahora dicen ya, para este entonces están reservados los cielos y la tierra es para el fuego. Porque dice que el fin del mundo ya no va a ser con agua, porque Dios es un pacto y Él cumple sus pactos. Digo que no mandaría más diluvio sobre la tierra, pero sí habla de que mandará fuego consumidor. Entonces, hermano, que estemos con Él cuando llegue ese momento, porque si no, va a ser cosa muy terrible para los que les toque sufrir ese padecimiento. Bueno, apegándonos al texto, me dejó preocupado el tema de los burladores, porque es muy fácil que uno mismo se vuelva en un burlador de la palabra cuando Sí. tiene momentos de crisis, de necesidad, de angustia, de que las cosas se demoran, de que la gente lo traiciona a uno. Puede uno dudar y ser burlador de los tiempos de Dios, ¿sí? Y como que lo que Él nos ha prometido está como demorado, pero como dice ahí el versículo 8, de pronto me estoy saltando un poquito, pero dice,
No ignoréis, amados, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y siga, siga, hermano. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hermano, mire, yo he aprendido de que si yo no me apego a las promesas del Señor, mi vida es un desespero. ¿Por qué? Porque entonces no hay, si yo no veo las cosas, yo me voy a desesperar. ¿Y por qué me voy a desesperar? Si yo confío que Dios escuchó mi clamor, Él sabe mi necesidad, sabe cómo va a responder. Hermano, le digo que este año para nosotros ha sido de crisis, no, como le dijera yo, no de desesperarse, pero sí momentos económicamente difíciles donde tengo que decirle, bueno, señora, aquí estoy esperando qué es lo que vas a hacer con nosotros. Y empezamos a darle gracias. Mi hija y yo, Juliana ella que pues como ella vive aquí conmigo, digo, bueno, mi hija, vamos a clamar al Señor porque necesitamos que el Señor nos mande esto, porque, un ejemplo, esta parte, ya no hay mercado en esto y en esto y en esto. No tenemos ya dinero porque mi sueldo es mensual. Y ella pues recibe la ayuda del gobierno por la cuestión de la pandemia, pero a veces también se le demora. Entonces va uno en la nevera y ya no hay casi nada. Le digo, bueno, vamos a clamar al Señor porque Él es el que sabe nuestra necesidad. Y sí, le damos gracias por lo que Él manda. Hermano, más nos demoramos nosotros en decirle, Señor, necesitamos que de una manera o de otra llega a nuestras manos y llega lo que le hemos pedido al Señor. ¿Por qué? Porque yo aprendí de mi esposo. Él me decía, mi hija, una vez, cuando nos hicieron golpe de estado en la iglesia de Castilla, eran dos barrios, Pedregal y Castillo, que son pegaditos el uno al otro. En toda la mitad prácticamente establecimos la congregación. Nos fuimos, el hermano Finque nos mandó a llevar al hermano Blas Díez y su esposa a Villavicencio en la camioneta de la iglesia, el Arca de Noé que la llamaban. Y fuimos a llevarlos y estuvimos 8 días por allá y cuando llegamos nos encontramos la iglesia dividida. Los de Castilla se habían bajado a su barrio y se habían llevado prácticamente todo lo que había en la capilla, tapetes, cortinas, matas, todo bonito, que porque ellos también tenían derecho a tener su iglesia. Y los de Pedregal estaban tristes, todos cabizbajos, porque ese salón estaba escueto, completamente vacío. Y cuando yo vi eso, yo le dije a Jorge, mi hijo, no vale la pena luchar en la vida cristiana. Entonces, dice, alto, cancela esas palabras, mi amor, porque eso no es así. Si no tenemos luchas, no vamos a crecer. Nada, si el Señor está con nosotros, seguimos adelante. Y si esa iglesia de Castilla no es porque Dios lo quiere, aquí vendrán. De aquí hay cerca de unos 2 meses a pedirnos perdón por la rebeldía que tuvieron. Hermano, fue una profecía, yo no la tomé así, pero fue una profecía porque a los 2 meses no les dio resultado en el pueblo, en el barrio de Castilla, y llegaron llorando a pedirnos perdón por haber hecho esa situación o haber ocasionado ese problema en la iglesia de Pedregal. Hoy en día están los 2 barrios unidos y es la segunda iglesia en la ciudad de Medellín de la Misión Panamericana. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Cuando tenemos necesidad, tenemos que creer realmente que Dios puede suplirla y esperar en fe. Saber que las profecías se dan y las peticiones que hacemos al Señor llegan, pero de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo al tiempo de Dios. Y así, esta profecía de los cielos y la tierra guardados para el día y para el fuego, hermano, te digo que a mí me da cierto temor cuando yo leo esos pasajes, porque digo, Señor, yo no quiero pasar por ahí, y si me toca, tienes que fortalecerme mucho para yo poder salir airosa. Bueno, hay que, sí, en todo esto es importante, siempre que leemos la palabra, estar abiertos a lo que el Espíritu nos quiera decir. Amén. Porque a veces hay una connotación negativa del fuego. Dios es fuego consumidor. En Ezequiel hemos visto que la gloria de Dios moviéndose entre el fuego, trono de fuego. Entonces tenemos como una connotación negativa del fuego, pero el fuego purifica. ¿Me hago entender? El fuego purifica. Entonces, una cosa es el agua, cómo nos limpia, pero también otra cosa es cómo el fuego nos purifica. Entonces, el fuego
tiene doble connotación. Para juicio es esto, para destrucción, pero cuando es justicia es para limpieza. Entonces, hay esa doble connotación, entonces a veces necesitamos como vasijas de Dios pasar por el fuego. Dios es fuego consumidor, los 7 espíritus de Dios son bolas de fuego, hay una cantidad de ángeles de fuego, entonces, eh, o sea, que el tema fuego no sea solamente con connotación tradicional evangélica de que es algo negativo, porque así como hay fuego celestial, hay fuego infernal y hay fuego natural, terrenal, o sea, hay muchos tipos de fuego, entonces simplemente es abrirnos a que hay un fuego que me va a purificar y hay un fuego que me puede destruir. Entonces, al fuego que me puede purificar no le tengamos miedo. Bueno, ¿le parece, pastora? Sí, hermano, sí, no, tienes razón. Es que mire, yo recuerdo todo ese tiempo de nuestro ministerio porque fue un tiempo donde aquí en Colombia hubo un buen mover, un bonito mover del Espíritu Santo. Pero también como lo hubo, realmente también hubo mucha emoción y a lo último apagaron o contristaron la obra del Espíritu Santo porque empezaron ya, usted sabe que cuando las cosas son por emoción, pues no sucede nada, solamente se llora, se brinca, se levantan las manos, da tembladera, da de todo. Pero hermano, el Señor nos enseña que tenemos que tener control sobre todas estas cosas. Claro, claro. Entonces, hermano, cuando yo entiendo esto, cuando siento que he hecho algo malo, que me duele el corazón por cualquier equivocación que yo haya tenido, yo sé que el fuego del Espíritu viene, me quema eso, saca esa escoria que hay, y ese no es fuego, no es fuego consumidor de matar o de miedo, sino, como dice usted, de limpieza, porque nos convence y nos hace sentir que tenemos que abrir nuestros labios para pedir perdón y Claro, luego dejar que venga el Espíritu y nos levante nuevamente. Esas son entonces, las experiencias. entonces, dicho eso, saquemos de la cabeza por un momento que la tierra va a arder como una bola de fuego natural, o sea, ojo, ojo con eso. Así como Ajá. nosotros pasamos por el fuego, la tierra también puede pasar por un fuego espiritual que no necesariamente sea fuego para destruirla. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, mire, lo Entonces, que yo en cierta forma entendía es que si viene ese fuego que destruye, es para aquellos que rechazaron, que nunca quisieron aceptar la salvación que Cristo les dio. ¿Ve? Pero los que estamos en Cristo, antes nos vamos a regocijar porque ese fuego, no sé, Elías no se fue en un carro de fuego, también nosotros podemos, el Espíritu nos puede llevar en claro, ese fuego también. Entonces, hermano, correcto. usted dice, el fuego espiritual, fuego natural y el fuego infernal. Bueno, que el Señor nos ayude para poder discernir. Necesitamos el discernimiento de espíritu para poder captar todo eso. Excelente, pastora. Ese es un muy buen punto, la felicito, ese es un muy buen punto, el de distinguir el tipo de fuego, si es natural, o sea, así como uno se lo imagina, o es terrenal, pues es el terrenal, o si es infernal o es celestial. No, si es celestial, nos conviene a todos. Bueno, Claro, sigamos y aquí. siga, y como dice el costeño, siga para adelante porque ese es el que es bueno, el fuego del Sí, Espíritu Santo. el fuego del espíritu. Lo que pasa es que a veces también cuando tenemos escoria, porque el Ujú. fuego celestial nos saca es algo que se llama escoria. Señor, Escoria es que somos como metales, que estamos al 99% limpios, pero por ahí aquí lo ha pegado. tenemos por ahí todavía algo en tinieblas, algo en oscuridad, algo, una impureza. Entonces ese fuego consumidor nos sirve para sacar esa escoria. ¿Cómo le parece? Claro, hermano, no es como el oro no lo tienen que pasar por fuego para poderlo purificar. Bueno, Y la plata, es- bueno, así somos nosotros, ah, somos tesoros que el Señor tiene que purificar para poder llegar, porque es que Él es ah, puro, Él es santo, y Él quiere que nosotros también lleguemos a ese. Por eso yo digo que la vida cristiana es una escalera. Vamos subiendo peldaño a peldaño a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en nuestra manera de vivir. Pero cuando haya una falla,
nos rodamos 3, 4 peldaños hacia abajo y allí es donde el Señor empieza a tratarnos para purificarnos, para limpiarnos y volver a empezar hasta llegar a la perfección. Les dijo, sed santos porque yo soy santo. Dice, y mi Padre es perfecto, entonces ustedes también deben de ser perfectos. Hermano, la perfección no la podemos alcanzar nosotros así de buenas a primeras. Tenemos que batallar y estudiar mucho la palabra. Correcto. Seguimos, pastora. Seguimos. Con la lectura, ¿a dónde vamos? Del versículo 10. El 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, ay, a ver, sí, no digo que se me corrió la lectura aquí. Íbamos en el 10, ¿no? Sí. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, yo creo que para nosotros, si permanecemos firmes, hermano, no tenemos que tener temor de ese fuego que venga, porque va a limpiar. Es decir, o nos acaba de limpiar para perfeccionarnos, purificarnos, o pasará de lado porque no tiene nada que ver con nosotros y seguimos firmes en el Señor. Correcto. Quería recordar que Sadoc, que acabamos de ver en Ezequiel, ese sacerdocio santo que había ahí en el templo de Ezequiel. Ezequiel estuvo muchísimos años después de David, ya, pero Dios reserva la genealogía, la genética de Sadoc. Sadoc significa justicia y aquí en el 13 dice, en los cuales mora la justicia. El cielo nuevo y la tierra nueva, ahí ya no hay sombra de iniquidad, nada de injusticia, solo justicia. No hay religión. La religión no sabe qué es la justicia. No. Ahí mora ese conocimiento que tengamos de Dios en nuestro corazón por nuestras obras. Porque si yo creo en Dios, tengo que actuar como Él me enseña. No como fulano, sutano me oriente y me diga, bueno, se tiene que seguir este camino. Analizar. Yo digo, Señor, yo necesito ir por el camino que tú me has trazado. Y recuerdo mucho al hermano Ignacio Guevara, a veces porque él nos decía, siempre recuerden que Cristo, la Biblia es cristocéntrica, entonces Cristo va siempre por el centro en todas las cosas. Ustedes lleven su vida espiritual, su vida cristiana, por todo el centro, para que puedan llegar a la meta que Él les ha establecido. Y hermano, es un luchar diario, sí, porque esto usted sabe que este mundo es terrible y estamos en medio de muchas cosas que no que nos hagan tambalear, pero a veces nos preocupan de si será que nos van a alcanzar o no nos van a alcanzar. Entonces tenemos que aferrarnos a las promesas que Dios tiene en su palabra para permanecer firmes. Así es. Porque Pablo dice, ¿cómo es posible que después de ser heraldos vengamos a quedar en el último lugar? Así es. Y tiene que ver con lo que a continuación dice el 14, por lo cual, amados, en tanto que aguardáis estas cosas, lo que estábamos, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz. Aquí dice, sin mancha e irreprensibles. Bueno. Esta es la Reina Valera del 60, sí. En paz, exactamente. O sea, estamos en tiempos donde la gente vive llena de ansiedad, de preocupaciones, de temor a la muerte, de temor al hambre, de temor a la guerra, de temor a todo. Las tinieblas se divierten atemorizando a la gente y la gente es víctima de la tiniebla que asusta, pero dice que hay que con diligencia ser hallados por Él, o sea, por Dios, en paz, sin manchas, irreprensibles. Considera la paciencia de nuestro Señor. Es para salvación. Oiga, es que paciencia de nuestro Señor, es que
Él es la paciencia misma, porque si no fuera así, este mundo no existiría, hermano. Necesitamos, y gracias a Dios por esa paciencia que tiene y ese amor tan grande hacia nuestras vidas, porque yo digo, es más el amor que Él tiene y saber que costó la sangre de su Hijo Jesucristo, que es un sacrificio que no puede ser inútil, sino al contrario, Él va prolongando y va prolongando, esperando que el pecador vuelva hacia Él, buscando el perdón. Pastora, vea algo que le quiero comentar. Usted aquí habla de la salvación, no como suceso, no como hacer una oración, sino como un proceso. Dice, considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación. Si estamos en el camino de la salvación y nos desesperamos por ansiedad, por alguna impaciencia, podríamos cometer errores, volver atrás, renegar de Dios, blasfemar y hasta perder la salvación. Entonces, la paciencia es algo que necesitamos para caminar en el camino de la salvación, ¿sí? Ajá. Es correcta su apreciación, hermano, porque es que hay momentos, a mí no me ha pasado, pero en las consejerías que teníamos Jorge y yo, algunas personas nos decían eso, pero si Dios me llamó a su rebaño, ¿por qué ahora estoy en estas circunstancias? Es que no vale o no voy a ser salvo. Hermano, yo creo que uno tiene que aprender que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener tentaciones, pero es que ahí es donde está el meollo del problema, como dicen. No, Jorge decía, no es lo mismo que el pájaro revolotee sobre su cabeza a que venga y haga nido en su cabeza. Sí, el pecado, los problemas van a estar constantemente encima nuestro, pero tenemos es que ahuyentarlos en fe, después de que sabemos que tenemos un Dios que escucha nuestro clamor y que nos da una respuesta de bendición. Mire, este año, aunque económicamente ha sido estrecho, pero espiritualmente he tenido muchas bendiciones, hermano. Yo se lo pedí al Señor. Y sobre todo, yo quería que el esposo de Ruth, mi hija menor, llegara a los pies de Cristo. Pues hermano, gloria a Dios que el hombre reconoció que necesitaba esa vida especial y ahí va marchando, va poco a poco dándole gracias a Dios. La salud de los niños ha mejorado notablemente también gracias al Señor y cosas así que aparentemente son pequeñas, pero en el momento en que nosotros las solicitamos, para nosotros eran grandes y el Señor las ha suplido, porque sabemos que Él en su misericordia, Él nos ama y Él no quiere que nosotros fallemos. Entonces, hermano, se trata de entender que si Dios nos tiene en su vida, en sus caminos, es porque Él nos ama y por ende, Él está cuidando de que no nos apartemos de Él. Entonces, dice acá, la paciencia, dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué? Porque Él en su paciencia espera que pecado tras pecado, pecado tras pecado, nosotros entendamos y lo dejemos para volver nuestra mirada hacia Él. Porque si Él no tiene paciencia, de una más del juicio y acaba con nosotros y nos condenamos. Él va alargando y Él le va poniendo los obstáculos al pecador para que vuelva su mirada hacia Él, como un buen papá. Entonces, hermano, de eso se trata, de que podamos entender que Dios no envió en vano a su Hijo Jesucristo, porque Él quería otra vez que el mundo se salvara, porque a través del pecado de Adán y Eva habíamos perdido esa comunión con Él. Entonces necesitaba crear un puente para permanentemente estar pendiente de cómo estaba la humanidad, porque era un caos en ese entonces. Y ahí ha habido, sí, caos en muchas partes, pero a medida que vamos conociendo del Señor, nos vamos dando cuenta de que vale la pena luchar, batallar para seguir la vida cristiana. Así es, así es. Bueno, vamos a la recta final. Si quiere, si quiere yo le leo estos 3 versículos que sí, quedan. Léalos, hermano, bien pueda. Como también habla de esto en todas las epístolas, hasta hablando de Pablo, me devuelvo un poquito. Como también nuestro amado hermano Pablo os escribió según la sabiduría que le fue dada,
16. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, conociendo lo de antemano, guardaos que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. En otras versiones dice inicuos y en otras habla de los abominables, ¿sí? O sea, el error de los Sí, inicuos, de los libertinos, los cínicos caerán de vuestra firmeza. abominables, en otras habla de los ignorantes, en otras habla de los inestables. Entonces, en fin, hay que tener cuidado porque más de un hermanito infiltrado en las congregaciones es inestable, o es ignorante, o es inicuo, o es abominable, o es libertino. Bueno, entonces hay que no dejarnos influenciar de ese tipo de personas, ¿no? Versículo 18 y último versículo de esta carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una manera de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Salvador Jesucristo el Mesías, es leyendo la Biblia todos los días. Es una manera, no es la única, es una de varias maneras. Entonces, amigos que nos escuchan en este programa de Café y Oración, el dedito es devocional diario para todos, es decir, leer, escudriñar y compartir lo que el Señor nos da con otras personas. No es el culto de la iglesia o de la célula en casa, no es el culto de la célula en la iglesia local, no, es la intimidad de cada uno sacando tiempo con Dios en la lectura, en la meditación, en la adoración, en la oración, en el ayuno, en la quietud con Él, para recibir de Él que nuestra fe crezca, que nuestra justicia crezca, que nuestra luz crezca, que nuestros pecados seamos conscientes del pecado que nos asedia todo el tiempo, y entonces habrá pecado que sale con fuego, habrá pecado que sale con agüita, pero hay pecado que debe salir con fuego, escoria que se va quedando ahí. Entonces, hay que tener cuidado con quién nos juntamos, Pastora Silvia, porque vea que uno tan fácil que se junta con un incrédulo, con un inicuo, con un abominable, con un ignorante, con un inestable, nos puede perjudicar. Hermanos, necesitamos sabiduría para saber si quiénes pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos. Porque a veces el diablo se disfraza de buen amigo o de buen vecino y quiere perturbar. Pero yo creo, hermano, que cuando tenemos esa convicción, es que yo digo, si usted tiene convicción de que Cristo lo rescató, que lo hizo su hijo, venga lo que venga, hermano, usted no tambalea, o puede que tambalee, pero inmediatamente reflexione y se da cuenta de que usted debe seguir este camino recto, no este curvoso que lo va a llevar así a cosas muy buenas, posiblemente, distracciones, vida agradable, pero lo lleves a la condenación. Yo siempre le digo a las personas, lo más importante es que usted reflexione en ese momento de usted que tenga esa tribulación, problemas, peleas, cosas, y piense, ¿Dios se agrada de esto? ¿Yo estoy haciendo lo correcto? Y si no, entonces pídale perdón y empiece nuevamente a subir la escalera de perfección, porque eso es lo que hacemos todos los días, hermano William. Caminar o subir esa escalera hasta llegar a la perfección que Dios quiere que nosotros tengamos. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios no nos dejó imposibles para cumplir. Nos dejó momentos difíciles de lucha, pero esa escalera de la que te habla, tengo aquí subrayado en el capítulo anterior, en la segunda de Pedro 2:21, que dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. La escalera de la que te habla, yo la identifico aquí como el camino de la justicia. Es el camino de ir de gloria en gloria. De gloria en gloria, exactamente. De luz en luz. De triunfo en triunfo. De triunfo en triunfo. Ir de pasito a pasito. Entonces, Pastora Silvia Ramírez desde Cali, Colombia. Nuevamente ha sido un gusto tenerla aquí en Dedito. Espero
tenerla nuevamente en 2 semanas, si el Señor nos lo permite, nos da vida y licencia. Amén, hermano. Claro, estoy para servirle. Me ha gustado, hermano, y me encanta porque, pues, mire, cuánto aprende uno esto es una charla, lo que usted dice, una charla acerca de lo que la Biblia nos da leyendo pasaje tras pasaje diariamente. Entonces, hermano, eso nos ayuda a crecer. Y a la vez nos entretiene porque, miren, yo hace 2 horas estamos acá charlando y a mí se me fue rapidito, ¿no? Uno no siente el tiempo. Así es que, hermano, con mucho gusto, ha sido bendición para mi vida. Espero que lo sea para quienes nos escuchan también, hermano, porque yo digo que cuando uno oye testimonios, uno también crece, porque aprende a hacer lo bueno y aprende a rechazar lo malo. Bueno, amigos, me han hecho la pregunta en estos días que como ya estamos en diciembre, que si vamos a tener programa de Edito todos los días. Yo les he dicho que sí, hasta donde el Señor nos lo permita, todos los días vamos a tener su programa de Edito. Puede ser que algunos días, por cuestión de agenda de algunas personas, cuadremos grabaciones un día, otro día no, otro día sí. Pero vamos a tratar haciendo lo posible y hasta lo imposible en que Dedito continúe, porque esto es una bendición muy grande para muchas personas. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos el día de mañana. Continuamos en Dedito, devocional diario para todos. Comparta con otros, no se quede callado. Comparta este material con otras personas. Bueno, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, comparta con otros. Dios les bendiga. Pastora Silvia, saludos a la familia, un abrazo. Igualmente para todos. Dios les guarde. Amén.